Hola a todos, soy ProLeglitch y como estáis viendo, bueno, traemos una bot lobby, el mejor portal prácticamente que vamos a tener, uno de los mejores portales para subir vehículos, como estáis viendo, para destruir vehículos, también para subir los vehículos, podemos subir los tanques, también lo que son los artilleros, las armas, como estáis viendo, el rango, el pase de batalla, es una auténtica pasada, o sea que nada que decirte, suscríbete, deja un like, que estoy trabajando todos los días en los mejores portales, actualizando cada día los mejores códigos que están funcionando a día de hoy en Battlefield 6. Fijaros bien, vamos a la comunidad y en comunidad vamos a ir a buscar un código de experiencia. En este código vamos a poner aquí el que tenéis marcado ahí si no lo pausáis, pero es este que está aquí y le vamos a dar a alojar, pero fijaros antes de daros a alojar como en los servidores, al darle a los servidores y actualizarlo, hay gente jugando, entonces a veces hay mucha gente jugando y nos deja jugar porque hay saturación. Vamos a ponerle, vamos a darle a alojar y vamos a ponerle una contraseña opcional, pero sí es muy aconsejable para que no se una nadie a nuestra sala y solo estemos nosotros contra todos los bots. Deciros que es una auténtica pasada. Fijaros bien, no te vayas aún, porque aquí pasa eso, que algunos me decís no funciona porque no habéis llegado a ver el vídeo completo y mi consejo es que lo veáis siempre porque aquí, como veis, no empieza la ronda, no empieza, pero tenemos una opción para empezar y simplemente tenemos que darle al mando en opciones y a siguiente mapa. De esa manera, fijaros bien, porque al darle al siguiente mapa, ahora sí vamos a estar jugando contra todos los bots. Hay una estrategia muy buena, no te vayas aún porque este vídeo tiene su lógica, tiene su historia para poder hacerlo bien, ya que necesitáis saber cuál es la estrategia buena. Podemos coger armas, sí, bastantes armas. Podéis cambiar arrojadizo y coger o granada también es bueno. Pero bueno, cualquier arma la podéis subir. Prácticamente podemos subirlo menos la pistola porque va a ser más difícil romper vehículos con una pistola. Pero vamos un poco al tutorial, luego entro más en detalle, debéis de quedaros hasta el final para poder entender cómo funciona esta bot lobby, porque es increíble esta bot lobby en Battlefield 6. Deciros que funciona muy bien, pero como digo, debéis de entenderla para saber cómo funciona. Ahora, fijaros bien, lo que hay aquí hay una zona para capturar, por decir así, entonces yo lo que voy a hacer es motivar a los bots para que ellos vengan a esta zona mismo. Deciros que hay muchas zonas y tenéis cualquier opción, ¿no? O sea, cualquier zona es una opción de captura. Es decir, lo que tenemos que hacer simplemente es motivar al bot para que el bot entre y capture la zona. Necesitamos que cualquier bot capture una de las zonas. Entonces debemos de dejarle que lo capture. Si no él lo puede hacer, entonces debemos de empujar el vehículo enemigo suyo, como vais a ver a continuación. O sea, lo que aquí pasa es que están un poco bugueados, por decir así, y muchas veces se quedan cerca de la captura, pero no capturan. Entonces debemos de bloquear su vehículo para dejar que ellos capturen y de esa manera vamos a tener un spawn de vehículos que no van a parar de salir continuamente durante 60 minutos. ¿Vale? Es una auténtica pasada, entonces debéis de entenderlo para poder empezar a hacer la bot lobby glitchear la partida. Fijaros bien, porque yo lo único que hice aquí fue irme a capturar E. También lo que estoy haciendo es glitchear, intentar buguear algún vehículo como el que tenéis aquí. Simplemente lo que les pasa a este vehículo que está bugueado, por decir así, está glitcheado, el bot está un poco loco y lo que él hace es que se queda cerca de la zona pero no la captura cuando él debería de capturarla. Simplemente debemos de intentar hacer que ellos capturen una de las zonas. Fijaros aquí, en este momento que se captura E, ahora mismo hay un corte aquí en el clip, pero ahora mismo debería tirar para la derecha corriendo y salgo a esta zona. En esta zona justo ahí enfrente, justo donde estoy marcando, es donde salen todos los vehículos, donde está el spawn del vehículo enemigo. ¿Qué pasó? Fijaros cómo hice el corto, ¿no? ¿Qué me pasó? Que me distraí y no me di cuenta, pero salieron los vehículos de esa zona justo. Entonces lo que hice es acabar o eliminar el vehículo que tenía cerca de la zona de E para esperar a que salgan en el spawn. Y al final, como estáis viendo, ahí tenemos la zona de spawn y no te vayas aún porque, claro, ahora lo que ha pasado aquí es que, como he dicho, ¿no? Cuando capturamos una zona, da igual la zona de E, pero la zona de E es bastante buena, aunque también tenéis la zona de A, es muy buena. Simplemente lo que tenéis que hacer es motivarle para que capturen y una vez que ellos capturen la zona debéis estar atentos justo en el momento que capturen porque van a salir vehículos. Ese vehículo enemigo debéis de destruirlo para que salga otro vehículo de seguido, como estáis viendo aquí. De esa manera, bueno, ahora estáis viendo cómo me he quedado con el tanque, he dejado el botón pulsado y me he quedado totalmente en AFK durante
40 y pico minutos creo que fueron, y aquí como estáis viendo estoy subiendo el tanque y nada, es una auténtica pasada. Y recuerda que estoy subiendo diariamente los códigos actualizados y nada, suscríbete al canal, deja un like, gracias por tu like y por compartir.